Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir 5 aderezos muy ricos, muy básicos para sus ensaladas. Les recomiendo siempre empezar su comida con una buena ensalada y una buena ensalada siempre va acompañada de un aderezo casero y delicioso. Estas opciones que les voy a dar tienen mucha vida en el refrigerador de 15 días a 21 días aproximadamente, de 2 a 3 semanas. Entonces es una opción ideal para prepararlos un día, tenerlos ahí, irle dando variedad a sus ensaladas. Espero que disfruten mucho de este video y vamos a comenzar ya. Antes de comenzar les quiero decir que es muy importante cuidar la calidad de los ingredientes. El aceite de oliva siempre les recomiendo que para ensalada sea extra virgen y que sea de la primera prensa, de ser posible, porque es la primera prensa que se le hace a la oliva y es cuando sale el aceite más puro. Y fíjense siempre en los ingredientes que únicamente sea aceite de oliva y que no tenga otra combinación, porque a veces nos lo venden como aceite de oliva y cuando leemos los ingredientes vienen algunos otros aceites o aceite de oliva refinado. Entonces fíjense que no sea refinado, que sea lo más puro posible. Entonces vamos a empezar haciendo el aderezo italiano. Voy a mezclar aquí mi aceite de oliva. Voy a agregar aquí vinagre de vino tinto. Voy a agregar un poco de mostaza Dijon. Voy a agregar una cucharadita. Y voy a agregar algunas especies como un poquito de perejil. Todas las cantidades, recuerden que viene un enlace en la descripción y ahí vienen todas las cantidades y también aparecen conforme yo las voy agregando. Voy a agregar también un poquito de orégano. Ustedes me ven que estoy agregando un poco más de una cucharada por la medida que estoy usando de la cucharadita, perdón. Y voy a agregar también un poquito de albahaca. Es una cucharadita de cada una de las especies. Y luego voy a agregar un poquito de chile quebrado, pero la verdad agreguen poquito porque sí es bastante picosito. Un poquito nada más así, una pizquita. Y voy a agregar un poquito también de sal y media de pimienta. Y una vez que está listo voy a empezar a emulsionar todos mis ingredientes. Voy a agregar azúcar porque este aderezo italiano tiene un toque un poquito dulcecito. La mostaza en todos los aderezos nos ayuda a emulsionar muy bien, a que se una mucho lo que es el aceite y el vinagre. Y una vez que ya están integrados, finalmente voy a agregar queso parmesano rallado. Y lo voy a integrar muy bien. Una vez que está nuestro aderezo listo, lo vamos a verter en una botella. Yo las botellas de aceite de oliva normalmente las reciclo, las lavo muy bien, les quito etiquetas y las dejo para guardar mis aderezos. Entonces aquí está listo ya nuestro aderezo italiano y vamos con el siguiente. A continuación vamos por nuestro aderezo de miel y mostaza. Voy a estar utilizando un vinagre de manzana, pero les recomiendo mucho que sea un vinagre de preferencia orgánico y que de preferencia traiga la madre. Aquí dice, cuando trae la madre, por lo general aquí dice, entonces este es un súper vinagre que va a hacer su aderezo mucho más saludable. Vamos a comenzar agregando aquí nuestro aceite de oliva, nuestro vinagre. Y voy a estar utilizando de dos tipos de mostaza antigua, la que trae todas las semillitas, y mostaza Dijon. Voy a empezar agregando una cucharadita de mostaza Dijon y después media cucharadita de mostaza antigua. Si no tienen mostaza antigua, únicamente pueden poner la Dijon sin ningún problema. Y voy a poner una cucharada de miel. Finalmente voy a agregar una cucharadita de sal. Y voy a emulsionar todo muy bien. Una vez que está listo, lo vamos a verter aquí.
Y aquí tenemos ya listo nuestro aderezo de miel y mostaza. Vamos por el que sigue. A continuación vamos a preparar una vinagreta básica, una vinagreta que va con cualquier tipo de ensalada y la va a hacer súper fresca. Vamos a iniciar agregando un poco de aceite de oliva. Vamos a agregar también vinagre, que en este caso estoy utilizando de vino tinto. Pueden utilizar de vino blanco, pueden utilizar vinagre del que ustedes tengan a la mano, también de manzana sin ningún problema. Y vamos a agregar también el jugo de un limón. Este limón la verdad está enorme, entonces nada más le voy a poner medio. Vean ustedes el tamaño del limón, es muy grande, entonces si ustedes utilizan un limón de tamaño normal, nada más ponen uno. Voy a agregar también un ajo. Voy a presionar aquí un poquito. Voy a agregar mi agente emulsionante, que acuérdense que es la mostaza. Y siempre me gusta a mí utilizar mostaza Dijon porque le da un toque muy, muy especial a los aderezos. Y voy a agregar por último sal. Voy a agregar una cucharadita. Esta es de media, por eso le agrego 2. Y voy a agregar también media de pimienta. Y voy a empezar a emulsionar todo muy, muy bien. Hay personas que les gusta agregar todos los ingredientes menos el aceite y luego el aceite ir agregándolo en forma de hilo e ir emulsionando poco a poco. También lo pueden hacer así sin ningún problema, pueden hacer el aderezo también en la licuadora también o en un procesador sin ningún problema. A mí la verdad se me hace súper práctico hacerlo así con un batidor manual y luego la botella me ayuda mucho a agitar y a que todo quede perfectamente emulsionado. Entonces ya está listo nuestro aderezo, ya nada más falta servirlo en nuestra botella, como siempre con ayuda de un embudo. Y aquí quedó ya lista nuestra vinagreta tradicional. Vamos por el siguiente aderezo, que es el balsámico. Vamos a comenzar como siempre agregando aceite de oliva, vinagre balsámico, que si lo encuentran orgánico es mucho mejor. Este vinagre es un poco dulce, es muy, muy rico. Voy a agregar aquí un poquito de miel, una cucharadita aproximadamente. Y una cucharadita también de mostaza. Y por último, un ajo exprimido, que ya lo tengo aquí adentro y lo voy a exprimir. Y vamos a emulsionar todo perfectamente bien. Sobre todo ayudar a que la miel se disuelva. En este caso voy a agregar un cuartito nada más de pimienta y media cucharadita de sal. Y una vez que está listo lo vamos a verter con ayuda de un embudo a nuestra botella. Y aquí ya quedó lista nuestra vinagreta balsámica y vamos por el último, que es el de cilantro. Y ahora para el aderezo de cilantro vamos a comenzar poniendo 2 tazas de hojas de cilantro. No lleva el tallito, únicamente son hojas, ya están lavadas y desinfectadas. Y vamos a agregar también aquí nuestro aceite de oliva. Vamos a agregar un ajo pequeño o medio ajo grande, en caso de que esté muy grande sería medio ajo. 3 cucharadas de vinagre, de su preferencia, el que ustedes quieran, y 2 cucharadas de limón. Vamos a agregar también sal. Vamos a agregar una cucharadita. Y pimienta vamos a agregar media. Vamos a tapar y vamos a licuar o procesar hasta que nos quede una mezcla homogénea. Y una vez que está listo, lo vamos a agregar a nuestra botellita. Y aquí quedó ya listo nuestro aderezo de cilantro. Y aquí están listos ya nuestros 5 aderezos. De verdad que no tienen pretexto para dejar de probarlos y de disfrutarlos. Es una delicia
Este sí es el único que les recomiendo que lo hagan el día que lo vayan a consumir, porque a veces el cilantro tiende a oxidarse y a oscurecerse un poquito el aderezo. O sea, queda rico y todo, pero se oscurece. Y a mí como más me gusta es en este tono verde. Si se fijan, ya empezaron a marcar las diferencias entre lo que es el aceite, el medio graso y el medio ácido, se empezaron a separar, pero no hay ningún problema porque ustedes agarran su botella, lo agitan y ya queda perfectamente emulsionado su aderezo. Entonces les recomiendo también que si quieren poner etiquetas para que los distingan, pero la verdad a simple vista es muy fácil. El oscuro es el balsámico, el que tiene semillas es el de mostaza, el que tiene hierbas es el italiano y el que no tiene nada, así a simple vista, es la vinagreta tradicional. Espero que los disfruten muchísimo y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.